Ernesto Prieto Gratacos, bienvenido a Cómo Curar. Oye, un gusto como siempre, querida amiga. Es un honor para mí hacerlo y es una rara ocasión, es como una especie de vacación intelectual para mí, un disfrute, gracias a ti. Tenemos una declaración de la Universidad Yale que ha reconocido que los efectos post-vacuna ahora se han evidenciado con datos de lo que le está ocurriendo a las personas. ¿Qué es el long COVID? ¿Qué es lo que esas vacunas han hecho en el sistema inmunológico de la población? Bueno, es un momento muy particular cuando las universidades que antes sostenían una idea diferente acaban de reconocer que en realidad long COVID, que era una suerte de engaño semántico, es como una gripe prolongada, en realidad son los efectos vacunatorios. Nuestro laboratorio dijo en el inicio, long COVID es long vaccine, no se llamen a equivocaciones. Bueno, ahora la data es tan abrumadora y las evidencias de estudios ya que han pasado varios años son totalmente incontrovertibles. Y esto es desde estudios meramente clínicos hasta estudios post-mortem, o sea, autopsias, y claramente no hay tal cosa como una gripe interminable, el long COVID, ese era un engaño semántico, una engañifa semántica, es directa y llanamente los resultados de una injuria vacunatoria, como en su momento se prevía con el sistema de Yellow Card y el sistema de Byers, estos dos sistemas de Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, de reporte espontáneo, autogenerado por las personas que habían sido dañadas básicamente por la vacunación. Fue evidente desde el inicio mismo. Hubo un cover-up, como tú sabes, pero la evidencia es tan grande y ha cambiado tanto el panorama interno, ha aflorado tantas evidencias de encubrimientos y de esencialmente corrupción de la ciencia, que en el fondo, convendrás conmigo, es uno de los más importantes pilares de la sociedad occidental contemporánea. La ciencia es el lugar de la verdad y haber atacado de esa manera, haber hecho de manera digamos, insidiosa, ocultar la información, digamos, taparla, dar directamente información errónea a sabiendas a la población. ¿Qué información se estaba tapando? Bueno, la primera de estas cosas es el tamaño estadísticamente, lo que en estadística llamamos la magnitud del efecto, la inmensa magnitud del efecto de los daños postvacunatorios. Para que nuestra audiencia tenga una idea, en rondas anteriores, décadas anteriores, de otras vacunas cuyo rollout se hizo ya para que sea la gripe X, la gripe porcina, por ejemplo, fueron retirados del mercado estas vacunas por apenas una milésima parte, una milésima parte de los daños que el sistema VAERS y el sistema Yellow Card reflejaban. Es decir, entonces el engaño consistió en este caso en, primero, Pfizer y otras compañías sabían los resultados, sabían que tenían resultados adversos. En particular, en principio fue muy evidente a efectos coagulatorios y miocarditis por vacunas, etcétera. Y todo eso fue ocultado. Y además había un montón, primero, la cuestión de si eran safe and effective, decía, ni eran seguras ni eran efectivas, porque obviamente, de hecho, había una relación directa y proporcional con el número de inoculaciones con el producto ARN y contraer la enfermedad, o sea que efectivas no eran, francamente, y tampoco eran seguras. Y además de eso, el otro engaño tan importante consistió en tapar cualquier beneficio de otra medicación existente ya. Por ejemplo, la ivermectina. ¿Por qué es esto? O la vitamina D o la vitamina C. La razón de esto es que constitucionalmente ellos no habrían podido forzar la implementación masiva de un producto completamente desconocido. Como sabes, las vacunas toman décadas a ver si son realmente seguras. Acá lo hicieron en warp speed, lo hicieron en meses. Si existe, o sea, no pueden habilitar, hacer el rollout de una nueva intervención que no se entiende enteramente si es segura, de existir en la farmacopea otra sustancia que cumple ese mismo rol. Por eso bloquearon la ivermectina, la vitamina D, la vitamina C, porque de existir una opción terapéutica ya conocida con un perfil inmenso de seguridad, no habrían podido hacer el rollout de esta vacuna. Así que ese fue todo el engaño, ¿no? En ese engaño que no sabemos si era
nos ofrecen el perro antes de tener el collar o necesitan un collar después de que hay el perro. O sea, era una situación que no se sabía exactamente si ya había una vacuna desarrollada o simplemente tenían el proceso del mensajero desarrollado y querían forzar, probar, experimentar con la humanidad. Es posible, hay varias opiniones acá en conflicto. Lo que es plenamente seguro, y animo a nuestra audiencia a que lean el libro de Bobby Kennedy, que ahora es secretario de salud de este país, Estados Unidos, que se llama The Real Anthony Fauci. El verdadero Anthony Fauci. Es un libro grueso así, donde lisa y llanamente menciona con el lujo de detalles que caracteriza a Bobby Kennedy directamente así, la Fundación Bill y Melinda Gates, Big Pharma, el Foro Económico Mundial, o sea, hay todo un plan, una agenda, pero no es que es una teoría conspirativa, es una conspiración, no una teoría, es una conspiración escrita en el website del Foro Económico Mundial, es decir, un plan específico, conocido como la Agenda 2030, donde hay una serie de puntos: controlar la población mundial, barrer toda duda, es decir, limpiar la oposición con respecto a este manejo totalitario de la verdad. Entonces, había varias cosas en conflicto. Algunas personas decían que era una conjura de Big Pharma para ganar dinero. Yo no lo veo. De hecho, si uno mira la acción, las compañías en la bolsa que traían estas compañías, Johnson Johnson, es decir, lo que hace Sinovac, no está en la bolsa de valores americana, pero Pfizer, todas estas compañías. Novo Nordisk ahora es evidente, le va muy bien con Ozempic y otras cosas, pero si tú miras la acción, tuvo un spike al inicio de la epidemia, después han caído, o sea que no lo veo, el negocio no es muy claro para eso. Sin embargo, lo que parece de fondo es que había un intento muy concreto y ensayado múltiples veces de hacerse de la opinión pública mundial, o sea que bajar toda duda y bajar el juicio crítico. En mi opinión, después de todos estos años de perspectiva, era importante que hubiera una estampida de terror para que la gente bajara su juicio crítico y entonces poder meter como cuñas instituir otras herramientas. Por ejemplo, una moneda digital central, Central Digital Currency, porque ahí tienes la posibilidad de instituir, como ya es en China, un sistema de la policía del pensamiento y el ministerio de la verdad. O sea, tienes una manera de establecer un estado de crédito social, el Social Credit Score. Y ese Social Credit Score permite, de hecho, manejar a los ciudadanos en función de en qué gastan, qué piensan, a quién apoyan, a quién no apoyan. Y entonces puedes apretar a los ciudadanos con la huella de carbono, con si están vacunados o no. O sea que desde el vamos, la clara misión que tenían esta gente, Foro Económico Mundial, Bill y Melinda Gates, bueno, toda esta gente, básicamente era hacerse de un control absoluto de las finanzas de la población y de las acciones de la población a través de un pasaporte de salud, a través de la moneda, es decir, Central Digital Currency, y del control completo, continuo de todas las expresiones. Era un asalto a la libertad de expresión en el mundo occidental. ¿Crees que de algún modo consiguieron avanzar en esa propuesta o que le salió el tiro por la culata? Bueno, avanzaron mucho al punto y hora en que se las ingeniaron para, en un estado de alarma, básicamente dominar todo el discurso, pero un punto de quiebre que es la adquisición de Twitter, que ahora se llama X, por Elon Musk, y básicamente para rescatar una plataforma del libre discurso, para que la audiencia lo ponga en perspectiva. Uno de los pilares importantes de la civilización occidental es la libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, la propiedad privada. Entonces todas estas cosas estaban en franca duda si esta gente progresaba. Al comprar Twitter se revela, Elon Musk la hace privado completamente, ya no es más una compañía pública, es un delisting. Queda evidente y él abre aquello para que periodistas de todos lados, en particular demócratas, miraran lo que estaba pasando ahí. Entonces se revela que había una componente que múltiples agencias del Estado, de manera inconstitucional, CIA, FBI, NSA, estaban presionando sobre las compañías privadas, lo cual es ilegal, de información como Facebook, como, bueno, por supuesto Twitter y Google, para que censuraran el discurso de
incluso deplatform, sacaron de las plataformas el discurso de los ciudadanos. Entonces, pienso que era la verdadera agenda, era esa, hacerse del control completo del discurso social y de la capacidad de obrar de los ciudadanos, ¿no? En el fondo ese era el plan. Pero eso debido a los cambios geopolíticos que han ocurrido en ese país y en otros, parece que está más detenido. Sí, parece bastante claro que ahora, de hecho, han retirado el propio Mark Zuckerberg, que reconoció que cedió a las presiones durante COVID, las presiones de las agencias de siglas de 3 letras, ¿no? Acaba de sacar a los fact-checkers, que era una especie de insulto. O sea, fact-checkers, ¿qué quiere decir? O sea, yo puedo decir lo que yo quiera mientras no... o sea, había una policía de la verdad, cuando en realidad el remedio para la desinformación o la malinformación, el remedio contra la información incorrecta es más información correcta, no la supresión de esta información. Entonces aparece alguien que juzga qué es y qué no es. Entonces fue un retroceso al medioevo, donde había una verdad incólume y si no estabas, digamos, con eso estabas en contra de eso. Entonces es una cosa completamente ridícula y de hecho muy lesiva para la civilización contemporánea. Bueno, así que yo pienso que ha habido un antes y un después. Tú creo que has tocado un tema muy útil. Ha habido un detenimiento de esta agenda y el público se ha avivado. Entonces de pronto ya han perdido fundamentalmente la confianza en las direcciones estatales, entienden que hay un deep state, un estado profundo que maneja de atrás y da la ilusión de que hay dos facciones, demócratas y republicanos. En realidad es todo una ilusión y el público ha entendido que necesita recuperar su soberanía, necesita levantar su nivel de comprensión, por eso hemos insistido en Science to the People, ¿no? El nivel de conocimiento científico del ciudadano, porque estaba a un nivel casi de analfabetismo, y que tiene que tomar las riendas de su salud, que está fundamentalmente rota la trama social, y como ves, los legacy media, los grandes periódicos, televisores, que se han decaído casi 90% de su tráfico. O sea que ahora el manejo de la información se ha ido a una suerte de periodismo ciudadano y las personas se mantienen al tanto, mantienen el pulso de lo que está pasando a través de Twitter, Google mismo y por supuesto Instagram o los blogs o los podcasts. Así que de pronto el público se despertó de alguna manera, han vetado este dominio, este monopolio de la información y están haciendo sus propias investigaciones. O sea, que me parece un momento muy importante, ¿no? Sí, sin duda es un momento histórico para todos los que somos comunicadores, porque lo que tú pasaste, yo lo pasé también, que cuando estábamos intentando educar, tuvimos que reprimir la educación por miedo de que nuestras plataformas fueran cerradas. Simplemente porque si me vetan debido a que estoy hablando de que las mascarillas lamentablemente no tienen el poder protector que deberían tener y que sí, llévala si quieres llevarla, pero supleméntate con vitamina C, supleméntate con vitamina D, o sea, haz otras cosas, pero eso no se podía decir porque la narrativa era una narrativa, como tú bien dices, totalmente manipulada. Pero volviendo a todas estas personas que cedieron a esa presión y se vacunaron. Ahora estamos hablando de síntomas a largo plazo que la Universidad de Yale, como has mencionado, ya ha reconocido. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que la gente quizás no está vinculando a la vacunación? Y luego tenemos que hablar de cuáles son las cosas que podemos hacer a nivel celular para ayudar a esta comunidad. Los síntomas son muy claramente los mismos síntomas de una gripe, quizás sacando la fase aguda. Es como son los síntomas de una gripe, pero atenuados, en particular sin la fiebre. La fiebre que, como sabes, es un elemento de monumental importancia, una reacción orgánica de importancia crítica en el armado de la respuesta inmune. Por cierto, durante la crisis, nuestro laboratorio sacó un montón de información relevante e intentamos publicar nuestros papers en revistas con referato de inmediato para validarlo, acerca de que la tormenta de citoquinas era en realidad estrictamente iatrogénica, o sea, el paroxismo de citoquinas inflamatorias era producido por el acto médico de bloquear la fiebre farmacológicamente. Esto no sucede cuando tú pones hielo en la cabeza, o sea, bloquear la fiebre o disipar la fiebre de manera física no produce tormenta de citoquinas, pero cuando
pones en particular acetaminofén, ibuprofeno, sí, los antipiréticos clásicos que inhiben la fiebre a nivel del tálamo, entonces se produce un paroxismo de secreción de digamos, elementos inflamatorios y eso produce el famoso síndrome de estrés respiratorio, como le llamamos siempre. Bueno, cierro ese paréntesis, esto fue brutal, nosotros lo dijimos en el día 3 directamente, en marzo, y me costó 3 años, como un paria yendo de journal en journal hasta que alguien se dignó a publicar este paper científico del rol inmunoagónico de la fiebre. Una cosa más que elemental, basada en observaciones de 3 décadas de mi laboratorio en clínica, pero de 9 décadas de información sistémica de la lógica de la biología evolutiva. Es decir, la fiebre es un mecanismo de monumental importancia para la respuesta inmune de los hospederos y no hay que inhibirla, salvo casos muy específicos que el neurólogo te puede decir, que son niños con un foco epiléptico, una cosa así. Se llama status epilepticus, ¿no? Si eso no está, la fiebre es inmensa ayuda a favor del sujeto. Bueno, cerramos el paréntesis. En medio de todo esto, lo que pareció evidente es que de pronto las personas tenían nuevamente una engañifa semántica. Se habían contagiado con la enfermedad y de pronto parecía que la enfermedad no se iba más. Y cuando empezamos a tabular la información, lo que diversas casas de altos estudios, Yale ha tenido yo diría, el decoro de hacerlo rápido y salir al frente. Piensa que nada más que en septiembre del año pasado Yale publicó, no un paper, pero sí una editorial, donde decía que las vacunas en realidad han bajado mucho el long COVID y no es nada, es exactamente lo opuesto. Esto es, por supuesto, una de las miles y miles de piezas de noticias hechas con inteligencia artificial y propagadas para esencialmente apoyar propagandísticamente esta labor, ¿no? Se sabe ahora que los síntomas son simplemente como síntomas gripales, menos la fiebre, que persisten en el tiempo. Hay síntomas cerebrales, hay articulares, digestivos, inmunológicos mismos. Lamentablemente, uno de los efectos claros, ya perceptibles de la vacunación, tiene que ver con acelerar el cáncer, este famoso turbocáncer del que se viene hablando ahora, ¿no? El más evidente de todos fue el problema de la miocarditis, o sea, se aceleró tremendamente en edades donde no tendría que haber para nada esto. Se aceleró el problema de las fallas cardíacas súbitas e incluso la progresión acelerada de la enfermedad cardiovascular clásica descrita. Pero los cánceres también, incluso enfermedades durmientes como el síndrome de Epstein-Barr y otras muchas cuestiones de raíz viral, herpes de todas clases, papiloma, etc., en múltiples patologías neurodegenerativas, todas parecen acelerarse bajo el influjo de estas vacunaciones, de manera dosis dependiente. Esto es, el público sabe, hemos dicho muchas veces, correlación no es causación. O sea, que haya cierto elemento en un lugar, o sea, que haya muchas ambulancias, usando una alegoría del médico John, que sé que conoces, y has entrevistado, si hay muchas ambulancias en un sitio de desastre, no quiere decir que las ambulancias causen el desastre, es una correlación, una asociación en el tiempo. Excepto que cuando tú tienes un elemento correlacionado, que mientras más está este elemento, más grande es el efecto, eso se conoce como efecto dosis dependiente, esto ya es una fuerte sospecha de causalidad. Mientras más vacunas, más aceleradas las patologías durmientes, más turbocáncer, más problemas de infartos, más problemas de coágulos, etc. Y más long COVID. Probando definitivamente que el long COVID en realidad es una engañifa semántica. No hay tal cosa como una gripe eterna, lo que es un daño, una injuria causada por esta transfección genética. Ese daño, ¿cómo se produjo ese daño? ¿Es un daño a nivel celular? ¿Es un daño a nivel inmunológico? Sí, es celular. Para que nuestro público entienda la brillante idea de la vacunación, que es una idea que arguiblemente ha producido uno de los más grandes y baratos beneficios para la humanidad en la primera mitad del siglo XX. Los casos clásicos son la vacuna contra la viruela, que de hecho extinguió la viruela definitivamente en 1978, la vacuna contra la tuberculosis y qué sé yo, otras la poliomielitis, por ejemplo, que era bien complicada, ¿no? La idea básica de la vacunación, un brillante insight de Edward Jenner y otros muchos médicos,
apenas un par de siglos atrás, es que exponer al organismo, por demás sano, a un patógeno atenuado, enseña al sistema inmune a crear una rápida defensa en el futuro cuando se exponga al patógeno real salvaje. Esta idea es fantástica, pareció funcionar. Como nuestro público sabe, el Bacillus calvet-guerin, la BCG, es el bacilo de la tuberculosis atenuado. Bueno, esto ha sido significativo para la salud humana, la viruela también, la polio, etc. Hay una red o un conjunto de vacunaciones clásicas, bien hechas, seguras, que han significado un aporte muy importante a la humanidad. Desde ese punto de vista, tú y yo no sabemos claramente que de anti-vaxxer nada. O sea, hay cosas muy útiles que han tenido un rol en la medicina, en la salud pública, en particular en la primera mitad del siglo XX y el tercio y medio del siglo XX. Esta otra intervención no es una vacuna en lo más mínimo. Le llaman vacuna, pero no es una transfección. Es poner material genético de un organismo e inyectarlo en otro por medio de un vector viral. Bueno, ¿por qué sabemos que es genuinamente producido por la inyección y no por haberte enfermado? Porque cuando uno se enferma de un virus y el virus ataca a las diferentes partes del cuerpo, el virus es sencillamente una pequeña capsulita proteica, un diseño muy particular, con una cinta de material genético adentro. Es una especie de jeringa con patas que va caminando. Nosotros discutimos si en realidad los virus, no sé si son seres vivos. Para mí yo les llamo un autómata biológico. Es un pequeño robotcito que tiene una par de instrucciones de programación fundamental, replicarse nada más, y que contiene una cinta de material genético adentro. Lo pueden googlear si googlean Fago T4, Fago con PH, ¿no? Fago T4, van a ver unas imágenes, exactamente es una máquina, como una navecita espacial con una tirita de material genético. Bueno, cuando yo me infecto por un patógeno salvaje, todas las partes de ese virus están en mis órganos infectados, todas las partes. En cambio, con la vacuna, solamente se encuentra en los tejidos esta proteína que se llama S1, Spike. Spike quiere decir como pinchos o espinas. Eso es lo que se llama los determinantes antigénicos, que es una suerte de decorado que tiene el coronavirus en la superficie. Así que no hay ningún otro fragmento de la anatomía del virus en los órganos dañados, demostrando claramente que el daño a los órganos internos, todos los órganos nobles, incluyendo los órganos reproductores, eso es importante, es causado específicamente por la vacuna, porque la única proteína que se encuentra en los tejidos dañados es la proteína Spike. O sea que eso no hay con qué darle. Y estos son múltiples hallazgos, digamos, anatomopatológicos, post-mortem. Esto se sabe hace años. Nosotros lo publicamos del día en que salió. Los patólogos alemanes tuvieron el coraje de presentar esta información. El daño es a nivel sistémico, es dentro de las células. La programación que tiene esta proteína es reprodúceme. O sea, lo que hace la vacuna es exactamente lo que hace el virus. Infecta una célula por demás sana, le inyecta esta proteína, hackea la maquinaria replicatoria normal de la que toda célula tiene, y entonces la célula se pone a producir fanáticamente esa proteína viral en particular. ¿Esa es la idea que tenían con esa vacuna o no sabían que eso es lo que iba a ocurrir? Francamente, yo he hablado con algunos virólogos muertos de vergüenza, del otro lado, no de este, y francamente yo pienso que no sabían que esto iba a ser así. Es que no tenían cómo saberlo. Porque nunca se había utilizado ese tipo Claro, de... lo cual implica que ahí hay una violación, un breach, porque yo no puedo hacer un rollout de algo cuyo efecto real desconozco masivamente en la población. Con lo cual, bueno, ok, no lo sabían, pero obraron mal. En octubre del 2019 hubo una reunión o un congreso en el Instituto Milken en el cual se estaba estudiando cómo erradicar la influenza de por vida. En una de esas charlas, en las cuales Anthony Fauci y otros colegas estaban presentes, están hablando y eso está en YouTube, se puede encontrar esa charla. Muy interesante, porque eso ocurrió un mes antes. Están hablando de que tienen la tecnología del mRNA messenger, ARN mensajero,
tienen la tecnología. Entonces, la discusión que están teniendo o la charla que están teniendo es que no hay ningún incentivo para el gobierno para financiar experimentos con esta nueva tecnología porque nadie le tiene miedo a la influenza. Nadie. Si preguntan, ¿usted de qué tiene miedo? ¿De morir de cáncer o morir de un catarro? Claramente. De Entonces, hablar en público tienen más miedo las personas, curiosamente. Entonces, en el Instituto Milken, en esa charla que estaban teniendo, se estaba hablando de cómo se podía influenciar al gobierno para que el gobierno, o sea, estaban hablando abiertamente, para que el gobierno tuviera un incentivo. Entonces, la preocupación que tenían todos estos científicos, incluyendo Anthony Fauci, es el hecho de que la gente no le tiene miedo a el catarro. Nadie tiene miedo y debido a que no hay miedo, ningún gobierno va a poner todos sus recursos en investigar una nueva forma de vacuna cuando la gente ni siquiera se pone las vacunas para el invierno, para la influenza, para el catarro. Y de ahí no sabemos qué es lo que ocurrió, pero mágicamente, un mes después, COVID apareció. No fue mágicamente, es un diseño. De hecho, a la misma vez, la Fundación Bill y Melinda Gates, en coordinación con la WHO, con la Organización Mundial de la Salud, básicamente financiado de ese lado, y varias otras entidades, estaban haciendo un simulacro que se llama Evento 201, que está todavía, digamos, online, es una especie de ensayo general de cómo tratar la información y la población en el caso de que hubiera una pandemia, que se hicieron una incepción, colocaron esa idea ahí. También, extrañamente, si ya queremos ir más lejos, la verdad, me parece muy raro que la herramienta para validar esta patología, que era la reacción en cadena de polimerasa, que le inventó un hombre extraordinariamente valioso, premio Nobel, Kary Mullis. De pronto, Kary Mullis, que es un hombre súper sano, bien nutrido, un hombre con inmenso conocimiento, muy rico por otra parte, o sea, con recursos limitados, de pronto, de la nada se muere de gripe. A mí me parece muy extraño todo eso. Pasó muchas veces. Ya, como tú sabes, no vamos a cansar a nuestra audiencia con todas las vicisitudes y peripecias de lo que nos pasó todos estos años, pero había algo muy extraño. Y lo que yo quiero que quede claro para la audiencia es necesario el conocimiento científico y es necesaria la soberanía de salud. O sea, quien nos escucha y sus familias tienen que trabajar consciente y voluntariamente en levantar su nivel de conocimiento, hacer lo contrario de lo que nos hicieron en el 2020, 2021, que es asustarnos para bajar el umbral de cognición, bajar lo que se llama el discernimiento o juicio crítico. Y cuando uno le baja el juicio crítico, pasan cosas como Arnold Schwarzenegger, a quien yo he admirado toda mi vida, quizás por una cosa de macho alfa, ¿no? Pero él dice, screw your freedom, o sea, al demonio tu libertad. No, wait a minute, ¿cómo? Un hombre que fue gobernador de California, un hombre a quien las libertades constitucionales construyeron esa carrera formidable. Esto solo puede haber pasado en condiciones de miedo, y el miedo baja el juicio crítico. Y el que más comprende es el que menos teme, como decía Marie Curie. Aquí tenemos un asunto que es muy extraña esta conversación y que hemos tenido múltiples veces tú y yo, porque se entrelaza la cuestión estrictamente científica con la cuestión semántica, con la cuestión económica, con los matices políticos y con algo más profundo que tiene que ver, yo pienso, con la naturaleza humana misma. Acá el diablo metió la cola porque hay algo muy particular relacionado con el poder y con el afán de dominación, una cosa muy extraña. Yo nunca pensé que fuera a ver la ciencia atacada de esta manera. La ciencia para mí es un bastión de la verdad y en este sentido, este es uno de los problemas, por cierto, la conversación está tomando unos giros muy particulares, pero este es uno de los problemas por los cuales espiritualmente la humanidad se ha visto asaltada, lo que es. Sin verdadera espiritualidad, la ciencia empieza a no tener sentido, se vuelve una tecnocracia. Sin espiritualidad, realmente, la ciencia sufre porque es simplemente un poder ciego, como pasó en la Alemania de los años 30 y 40, ¿no? Es decir, de pronto tengo una gran capacidad técnica y no tengo espiritualidad, y ahí cualquier cosa es posible. ¿Qué estrategias, qué herramientas podemos utilizar? Todas las personas que ahora sabemos, hemos establecido que es un problema celular, entonces tenemos que reparar la célula, tenemos que ayudar a la mitocondria,
¿Cómo empezamos a hacer eso? ¿Qué herramientas tiene la población que podamos empezar a utilizar? La herramienta que hemos visto por un alto margen, la herramienta más poderosa que hemos visto son las endovenosas de micronutrientes. En particular, el ácido ascórbico en forma de ascorbato de sodio, en una dosis importante, una dosis que excede los 20 o 40 gramos, o sea, por lo menos medio gramo por kilo de peso. Esto hemos visto en los casos así, realmente contundentes de infección o de persistencia de esta proteína spike, que ayuda muchísimo, y en particular a exponerse a las fuerzas naturales. Extraño como suena para el oído no entrenado, la helioterapia, la exposición al sol, con el cuidado adecuado para que no se dañe la cara de las personas o el dorso de las manos, las partes más expuestas. En particular, si además se ha usado algún elemento, un donante de electrones previo, puede ser perfectamente el azul de metileno, por ejemplo, de calidad farmacopea, se ha visto, decía, que la helioterapia, la exposición de un alto grado de la superficie corporal, la exposición al sol ayuda muchísimo a empezar a desarticular y a degradar esos proteínas spike y otros virus y bichos en general, ¿no? Hay que desparasitarse, esto es muy útil, hasta que el individuo no está genuinamente desparasitado, que probablemente requiere medicaciones, muy descritas por otra parte, no puede levantar el sistema inmune realmente una clara defensa, y esto ocurre recién a las casi 8 semanas después de haberse desparasitado. O sea, se sabe hace mucho, eso lo hemos investigado por el tema del cáncer, que los parásitos embotan al sistema inmune, y ese embotamiento perdura hasta 8 semanas después de haber matado a todos los bichos. ¿Por qué perdura por 8 semanas? Porque es químicamente inducido. Las sustancias segregadas. Las citoquinas que producen. Y no sabemos muy bien la naturaleza de las sustancias. Quizás no son citoquinas, sino otras moléculas más complejas, moléculas más grandes, proteicas, péptidos, otro tipo de cosas, ¿no? Péptidos son chiquiticos, pero ciertamente molecularmente es más grande que una citoquina. Yo pienso que son proteínas, en particular del tracto digestivo de esos bichos, que de alguna manera embotan al sistema inmune. Bueno, y que si la persona tiene además hiperpermeabilidad en el intestino, esas proteínas van a cruzar al torrente sanguíneo, no deberían estar ahí, entonces crea una marea de toxicidad. Claro, y que en este caso específico es inmunosupresora. Así que ese es el segundo punto. O sea, dijimos, exponerse a las fuerzas naturales. Dijimos, del lado farmacológico es grandes dosis de vitamina C, estamos hablando de medio gramo por kilo de peso. Azul de metileno, puede tomarse por vía oral, ningún problema. Exposición a las fuerzas naturales, que es helioterapia, pero hecho conscientemente, es exposición gradual, lo que se llama una helioadaptación. No queremos sufrir quemaduras por UV, pero esto es importante. Y después el calor, hemos visto que es muy útil. La sauna, la hipertermia del cuerpo completo es súper importante. Hay que llevar el cuerpo a rango de fiebre, estamos hablando de 40 o 41 grados de temperatura del sujeto sublingual, no de la habitación, medido por debajo de la lengua. Y estas simples medidas, desparasitación, megadosis de vitamina C endovenosa, helioterapia, terapia térmica, o sea, sauna, este tipo de cuestiones, asociados después de manera cotidiana a una alimentación completamente desprovista de azúcares refinados, harinas refinadas, y los necesarios nutrientes del complejo B, por ejemplo, lenta pero seguramente resuelven en el curso de 90 días, a veces de 9 días, estos cuadros persistentes de gripe, de long COVID, que en realidad son simplemente una injuria postvacunatoria. ¿Tú has visto casos de personas que después de aplicar esas técnicas, desparasitarse, vitamina C intravenosa o quizás no se puede endovenosa, podrían altas dosis tomadas? Sí, es posible a una fracción pequeña de la población, que según mis datos de laboratorio es más o menos de 1 en 3.000, una fracción pequeña de la población padece una característica, o porta una característica genética tiene una deficiencia de una enzima. Esa enzima es una enzima que está en los glóbulos rojos, en la membrana de los glóbulos rojos, se llama G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando eso existe, esa persona no puede recibir grandes cantidades de vitamina C u otras cosas en vena porque se produce una anemia hemolítica. Pero esto es 1 en 3.000, de acuerdo con mis datos. En otras poblaciones puede ser 1 en 2.000, 1 en 5.000. Los datos que yo tengo, que es lo que te puedo hablar como hombre de ciencias, es que es bajo. El resto de las personas puede usarlo vía endovenosa, y si no tiene acceso puede tomar numerosas dosis pequeñas por vía oral.
Porque la vida de la vitamina C es muy corta, son como 30 minutos, o sea que se puede repetir. Sí, claramente. En realidad, la vida media de half-life del ascorbato en sangre, una vez que está en el torrente sanguíneo, es de unas 6 horas. El problema es que llegar ahí requiere esto que tú dices, requiere dosis reiteradas entre 30 y 60 minutos porque siendo hidrosoluble se pierde continuamente. El otro problema es que la vitamina C es tan tremendamente necesaria en el cuerpo que donde le empiezas a poner al cuerpo vitamina C, enseguida le empieza a mandar a los glóbulos blancos, a los huesos, al tejido conectivo, al sistema nervioso. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ese humor fino, transparente, en el que está bañado el sistema nervioso, tiene un orden de magnitud más de vitamina C que el plasma. Y las células nerviosas también encima. Así que el organismo necesita grandes cantidades de vitamina C y esto por vía oral es difícil de darlo a menos que tomes una vez por hora mientras estás despierto, ¿no? Lo mejor de todo es hacerlo endovenoso, a diario, en el tratamiento agudo, los primeros 10-15 días del tratamiento agudo de una infección viral cualquiera, por SARS-CoV-2 o cualquier otro virus, incluyendo Ebola o lo que fuere. Todos los virus son susceptibles al ascorbato, todos, incluyendo infecciones oportunistas bacterianas. Estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, Pneumocystis carini, la que quieras. El ascorbato los puede matar, eso se sabe, si la dosis es suficiente. Secundariamente, el ascorbato tiene, por razones que no alcanzo a explicar acá, un tremendo efecto antitóxico, o sea que es capaz de desarticular, desnaturalizar la proteína Spike y otras proteínas tóxicas que adquirimos en el medio de nuestra gestión con el medio ambiente sin ningún problema. O sea, esto es, en algunos casos los resultados son en horas, en horas. Hemos visto decenas de miles de personas, yo no soy médico, como sabes, no veo pacientes directamente, pero las personas los cientos de médicos que se han formado con nuestro grupo nos reportan, son decenas de miles de casos, desde la época de COVID, por cierto. Esto no es nada nuevo, esto está publicado hace mucho. De hecho, en marzo mi laboratorio replicó una noticia del Colegio Médico de Shanghái después de su experiencia con SARS-CoV-2, como se llamaba en ese momento, después rebautizado COVID-19, donde el grueso del tratamiento era grandes cantidades de vitamina C endovenosa y un poco de heparina sódica para evitar los coágulos, que este virus tenía tendencia a hacer. Así que estamos claros, es muy sencillo. Ahora somos más sofisticados. Recordemos a nuestra audiencia, hay que desparasitarse, hay que nutrirse adecuadamente con todo el espectro de micronutrientes de la especie humana, hay que sacar los alimentos, estas comidas fortificadas y ultraprocesadas, y en ese contexto usar ascorbato endovenoso, azul de metileno, helioterapia progresiva y hipertermia de cuerpo completo. Con este simple protocolo se resuelven esta y todas las demás infecciones virales, fúngicas, bacterianas de ahora y del futuro. ¿El azul de metileno qué es? Químicamente es un donante de electrones, tiene la característica de tener un color violeta intenso. En realidad se descubrió como una tintura industrial allá en el siglo XIX y pronto se vio que tenía avidez por algunas partes del cuerpo, algunos tejidos, etc. Y lo que se encontró es que era tremendamente antiséptico. Entonces eso fue muy interesante. Y de amplio uso. Yo lo conocí de niño en Cuba, lo usábamos todo el tiempo. Es un antiparasitario interesante también, pero la emergencia en 1928, el descubrimiento en 1928 de la penicilina, ya el rollout de la penicilina se hizo unos 20 años después, ya para 1953 fue el éxito de la penicilina y después la eritromicina y otros antibióticos fue tan arrollador que desplazó a todas las otras sustancias de probada eficacia, como este antiséptico, el azul de metileno. Nosotros lo probamos más de 20 años atrás, replicamos en un pequeño estudio clínico, lo que se llama el protocolo de Tucker, que era dimetilsulfóxido, azul de metileno, qué sé yo, inyectables, etc., sin mayores éxitos en el tratamiento de los cánceres muy, muy, muy avanzados. No vimos que cambiara demasiado con respecto a lo que ya veníamos haciendo. Pero francamente, lo que se vio ahora, que se ha descubierto que el azul de metileno tiene la capacidad de remediar ciertos efectos de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué quiere decir esto? En la maquinaria respiratoria de las células, para que nuestro público entienda, cada una de nuestras células, cada una de ellas, salvo los glóbulos rojos,
tiene adentro una especie de un archipiélago de pequeñas celulitas dentro de la célula, que son las mitocondrias. Son cientos y cientos de maquinitas de producir energía en presencia de oxígeno. Cada una de nuestras células, cada una de nuestros miles de millones de células, tiene a su vez cientos o miles de mitocondrias ahí adentro nadando. Esto es una red mitocondrial. Entonces es un archipiélago, ¿no? Bueno, esas mitocondrias funcionan, tienen el equivalente a una especie de escalera mecánica, donde van transportando electrones y capturando la energía contenida en los alimentos. Esto se deteriora en el tiempo y el azul de metileno, de manera sorprendente, tiene la capacidad de restaurar parte de esa capacidad de transportar electrones de nuestras células. Por supuesto, la base de esta es nutricional. O sea, no vamos a poder arreglar una maquinaria mitocondrial rota si la persona está francamente malnutrida. Y esas vitaminas son las vitaminas del complejo B. Y que es un rol parecido al rol del NAD. O sea, el NAD, de hecho, las células nos moriríamos inmediatamente si tuviéramos esa deficiencia, pero el NAD necesita todos los nutrientes. Entonces hay personas que dicen el NAD funciona, no funciona. Si tienes desnutrición, malnutrición, falta de vitaminas del complejo B, falta de vitamina D3, falta de vitamina A, falta de minerales, el NAD va a funcionar mucho peor porque su función es una función de ayudar a las mitocondrias a crear energía, ¿verdad? Este conocimiento se ha perdido un poco, se ha disipado de la educación médica contemporánea porque se farmacologizó todo. Pero en el origen del descubrimiento de los micronutrientes, que fue uno de los momentos más importantes en la historia de la medicina, cuando descubrimos en el siglo XIX, se creía en proteínas, grasas y minerales, no se conocía nada más. Y de pronto, Casimir Funk y otros genios empezaron a decir, oh, wait a minute, hay algunas sustancias en pequeñísima cantidad escondidas dentro de los alimentos sin las cuales el organismo humano no puede funcionar, directamente no puede. Y eso llevó a la curación del escorbuto, el beriberi, la pelagra, la encefalia, el raquitismo, todo. ¡Wow! Descubrimos los micronutrientes. Gran momento en medicina. En ese momento, una de las cosas que se vio cuando se analizó por separado el rol de estos micronutrientes es que las vitaminas del complejo B, tiamina, riboflavina, niacina, folato, etcétera, cobalamina, no es aislado. Por eso se habló de complejo B. Entonces ellas actúan siempre y en todos los casos, como tú dices, actúan en congruencia, en concierto. Entonces es como si fuera una orquesta, ¿verdad? El violín es insustituible, el piano lo es, el címbalo, pero todas juntas arman la sinfonía biológica. Bueno, entonces en la base de esto, como tú decías, el NAD, nicotinamina adenina-dinucleótido, es crucial, pero proviene de la vitamina B3. Sin niacina no hay vida, directamente no hay vida. ¿Te acuerdas de la enfermedad de las 3D? Diarrea, dermatitis y demencia, o sea, sin el famoso pelagra. Sin niacina morimos en pocas semanas, sin vitamina C también, etc. Entonces, si nuestro público entiende esto, nuestro público tiene que entender que nuestro diálogo asume que ya los que nos escuchan están debidamente nutridos. On top of that, o sea, sobre ello, entonces vamos a poner algunos otros estimulantes, ya vitamina, o sea, el ascorbato endovenoso no es una técnica alimentaria, es una técnica farmacológica, es un uso farmacológico de un nutriente, de una molécula maravillosa con propiedades alimentarias en el espectro nutricional. Acá lo estamos usando como fármaco, por eso tiene que hacerlo un médico. Lo mismo que el azul de metileno es una sustancia portentosa, no es un nutriente, pero supone que nuestro interlocutor, el usuario del el azul de metileno, ya está debidamente nutrido. Por cierto, esto nos trae a hablar de un nutriente excepcional, que es la vitamina D de dedo. Hablar de esto en público me valió a mí 3 semanas de cancelación en YouTube, cuando mostré un montón de papers científicos que mostraban, esto en el 2020, abril del 2020, el crítico rol de la vitamina D en impedir las infecciones virales típicas de la estación, incluyendo COVID, por cierto, coronavirus, y bajar la mortalidad de quien sí se llega a infectar. Bajaban la infectabilidad 70% y la mortalidad 80%, dentro de los pocos que se infectaban. Bueno, esto, además, en particular, nuestro público tiene que entender que no es cualitativo, es cuantitativo. La vitamina D, en ustedes que nos escuchan, tienen que estar por encima de 40 nanogramos por mililitro. Por eso decíamos, mostrando los cientos de papers que muestran esto, cientos de artículos científicos, life begins at 40, decíamos. La vida empieza a los 40. Cuando hablamos de 40 nanogramos por mililitro, estamos hablando de lo
de lo más básico. Es un suelo, empieza a los 40. Exacto, porque hay gente que a veces nos escribe y dicen, tengo la vitamina D3 a 45 y tengo todo ese cuadro sintomatológico. Y en la realidad es que cuando la vitamina D3 está a 40, apenas tenemos suficiente en nuestro serum sanguíneo para que el cuerpo haga su labor. Mi recomendación es tenerla lo más cerca de 100 posible. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, totalmente, pero the plot thickens, realmente hay que estar entre 100. Nosotros hemos tenido mucha data en las últimas 2 décadas para razones que no tienen nada que ver con las infecciones, sino con el tratamiento de los tumores sólidos, de pacientes que han estado con 200 de vitamina D, bien supervisados, evitando que tengan hipercalcemia y otras cuestiones, con mucha vitamina K, durante 6 meses, 8 meses durante el tratamiento. Y después ya se desmontan de ahí. Absolutamente hay que tener cerca de 100 la vitamina D para tener el beneficio, el espectro completo de beneficios inmunológicos. De hecho, la ausencia de vitamina D en los individuos jóvenes produce raquitismo, que es la deformación de los huesos. Ya el individuo formado, yo abogué por usar este es un recurso semántico, hay un raquitismo inmunológico. Un individuo completamente formado, adulto, que no tiene vitamina D cercana a lo que tú dices, 90, entre 60 y 100, mejor 100, padece un raquitismo inmunológico y es una indefensión completa. ¿Por qué lo sabemos? Y estos los médicos que nos escuchan razonarán conmigo. No hay una sola célula del sistema inmune, ninguna, ni macrófagos, ni monocitos, ninguna célula que no tenga receptores VDR. VDR es Vitamin D Receptor, o sea, ¿por qué las células blancas tienen receptores VDR? Porque la vitamina D es crucial en la función inmunológica de las células blancas. Pero hay un segundo punto. Algunas personas, que te escribirán seguramente, tienen niveles altos de vitamina D, pero aún tienen una disfunción inmunológica. Lo que acabamos de ver acá es que estas personas, esto lo determinamos nosotros 17 años atrás, tienen vitamina D en sangre alta, pero tienen un pequeño defecto genético, es una resistencia a la vitamina D. Es decir, no son capaces de o convertir o emplear la forma bioactiva del calciferol. Entonces, en este caso, la única solución es subir aún más la vitamina D, velando porque no haya hipercalcemia. Hay que eliminar de la dieta todas las fuentes de calcio. Es particular. Esto no se hace todo el tiempo. Esto solo se hace bajo la indicación directa de un médico, pero es más compleja la situación que solamente subir la vitamina D. En el inicio de esto, la vitamina D tiene que estar, como tú dices, en 100, para de contar. Esto se logra tomando muchísimo sol, teniendo buena alimentación, grasas saludables en la piel, porque si tenemos aceites poliinsaturados baratos, francamente se produce una oxidación acrecentada de la piel bajo el influjo de los rayos ultravioletas, que se conoce como peroxidación lipídica. Si no tenemos suficientes antioxidantes, la piel sufre bajo el sol, entonces es un beneficio y un maleficio a la vez. Si todo esto está bien, si tengo nutrientes antioxidantes, si tengo grasas de calidad, las grasas realmente que sostuvieron a la humanidad cientos de miles de años, y la exposición al sol es correcta, puedo tener la vitamina D necesaria. Si esto no ocurre porque estoy en un momento en que no hay sol en mi región, entonces puedo usar vitamina D de los alimentos o de suplementos. Siempre hay que tomar, eso se toma a diario, 10.000, 20.000, 30.000 unidades según sea necesario, el médico lo dirá, siempre con grasa. Hasta hace muy poquitico, los endocrinólogos mandaban, a ver señora, ¿tiene osteoporosis? Bueno, tome vitamina D, porque dice el libro que tiene que ser así, 100.000 unidades una vez por mes. Eso era el hidroferol. Es un tipo de vitamina D3 que en realidad no es la mejor forma, no es la forma nata del cuerpo. Ni además pueden absorberse 100.000 unidades si le pones en un pan. Yo he escuchado, lo pones en un pan, 10 goticas o 100 goticas, lo comes así como entra, sale. Todas las vitaminas oleosolubles, nuestro grupo le llama el grupo DECA, D-E-K-A, necesitan sustanciales cantidades de grasa para ser absorbidos. Bueno, ahora que ya saben eso, hay que suplementarse con vitamina D en presencia de grasas correctas alimentarias, tanto como sea suficiente para subirla a 100 nanogramos por mililitro. Y después observar si aún tengo síntomas, si aún la cosa no va bien. Acabo de detectar una insuficiencia de la vitamina D, una resistencia a la vitamina D, que se expresa, el truco nosotros lo encontramos fácilmente 20 años atrás, que es la paratormona.
Si teniendo vitamina D enorme, muy alta, 100 de vitamina D, 120, la paratormona está en 80, cuando tendría que estar en 3, acabo de diagnosticar una resistencia a la vitamina D, que no creo que debamos tratarla acá porque es compleja. Son muy pocas las personas, pero puede ocurrir. Ernesto Prieto Gratacós, siempre es un placer tenerte en Cómo Curar, aprender más de ti, compartir conocimiento y la verdad, el escuchar que sí hay esperanza para el long COVID, o sea, las personas que están sufriendo esos problemas con neblina mental, dolores que no se van, yo sé, estoy 100% positiva que va a ayudar a muchísimas personas que nos están escuchando. Absolutamente, que así sea.